Gustavo Mutis es el gestor de Expogestión 2006 que en el año pasado, 2005, invitó y trajo a discutir con los colombianos al expresidente Clinton, a Kasparov, a Porter, y ahora tiene una serie de invitados muy especiales, 5, que van a hacer el gran foro de la competitividad en Colombia con los empresarios más importantes del país. Gustavo, bienvenido a Reportajes. Muchas gracias, Ramón. ¿Quiénes son las figuras de Expogestión 2006 y qué tiene de importante? Muchas gracias. Sí, este año tenemos el gran honor de contar con quizás los 5 líderes en el mundo más importante en los temas de competitividad y gestión empresarial. Estamos con la presencia de Cham Kim, el autor del libro Estrategia de Océano Azul, un bestseller mundial, un hombre muy importante en Europa, en Singapur, en Corea. ¿En todo el mundo? En todo el mundo le ha dado la vuelta en temas de gestión estratégica, inclusive con un poco más de eco actualmente que Porter. Traemos a Michael Gladwell, que es quizás uno de los más interesantes escritores que puede dar en este momento la pluma de los Estados Unidos, pero con un giro muy interesante en los temas del poder y de cómo a través del liderazgo se pueden ejercer grandes transformaciones políticas o sociales. Traemos a Clayton Christensen, que es el director del Centro de Innovación Empresarial de Harvard. Traemos a Sergio Siman, que durante muchos años fue el gran gurú de la gestión del mercadeo y el branding de Coca-Cola. Traemos también a Paul Saffo, que en los temas de ciencia y tecnología es un hombre muy importante a nivel mundial. Dirige el Centro de Ciencia, Tecnología y Desarrollo de la Universidad de Stanford. ¿Y qué le aportan todos estos cerebros a los empresarios colombianos? Pues aquí lo que le pueden aportar ellos, primero es la experiencia que han tenido real y directa en otros países, no son teóricos de la gestión empresarial o de la gestión de la competitividad, pero el foro Expogestión tiene como objetivo no solamente aprender de las experiencias de ellos, sino precisamente acompañar el debate con 10, 15 de los principales líderes empresariales, líderes de la alta política, líderes de la academia, quienes se sentarán junto con estas 5 personas, repito, no solo para aprender de ellos, sino para extrapolar esos conocimientos a la realidad colombiana, a la gestión de la competitividad en Colombia. Vamos a tener 5 ejes centrales, unos debates inclusive con líderes latinoamericanos que vienen del Centro de Competitividad de Chile, del Centro de Competitividad de Costa Rica, expertos de Brasil, para que entre todos, colectivamente, a través de una conversación estratégica de fondo, podamos intentar unos ejes estratégicos para Colombia, dadas las realidades históricas y políticas de nuestro país. Pero ¿cuáles son esas realidades a las que los colombianos deben estar preparados, para las que deben prepararse? O sea, el TLC, la globalización, pero ¿en qué aspecto? ¿Qué es lo que van a discutir ahí que les sirva a la gente de acá? Sí, indudablemente pues las coyunturas de los tratados de libre comercio son importantes, hay que gestionarlas, pero creemos que el país también tiene que estar preparado para cualquier tipo de escenarios en un mundo tan vulnerable y tan volátil. Lo que hemos visto en otros países que han logrado prosperidad colectiva, que han logrado grandes transformaciones económicas y sociales, es que existe en ellos, le pongo el ejemplo de Singapur, de Finlandia, de Chile, de Costa Rica, a manera de ejemplo, existe en ellos un gran acuerdo respecto a crear una identidad competitiva de país, unas ventajas competitivas reales a partir de la cual, independiente de tratados o no de libre comercio, el país pueda gestionar sus empresas grandes, pequeñas y medianas con una mayor generación de empleo, una mayor distribución de la riqueza, un mayor equilibrio social, que es la única posibilidad real que nosotros tenemos de progresar en el país. Entonces, Expogestión, el gran foro de la competitividad, al igual que hicimos con Porter el año pasado, lo que busca es hacernos preguntas y ojalá respuestas respecto a cuáles serían esos ejes estratégicos, cuáles serían esas ventajas competitivas de país que nos pueden hacer no solo diferentes, sino mucho más competitivos. Uno ve la nómina y en realidad todos son personajes de mucho prestigio internacional, pero cuando habla con empresarios, no los top, los líderes que están participando ahí, sino con los comunes y corrientes, pareciera que el país no los conoce tanto como debieran, que el empresario colombiano está muy encerrado en sí mismo y no mira las corrientes mundiales de la gestión empresarial.
Sí, eso es cierto y precisamente pues esa es la labor pedagógica, entre comillas, que nosotros queremos hacer y es natural, los empresarios andan gestionando su día a día, muchos sobreviviendo, muchos intentando en lo posible alianzas estratégicas aquí en Colombia o con jugadores internacionales. Si bien en el caso de Chomsky y de Michael Gladwell hay un gran reconocimiento mundial, de hecho estoy seguro que cualquier empresario con un tris de curiosidad o apetito intelectual los conoce, también no es menos cierto que algunos de ellos no son los grandes gurús mundiales, no pueden asemejarse a un señor como Clinton o como Porter, en los que mencionabas al principio. No por eso son menos importantes. Le pongo un ejemplo nomás. Ramón, el señor Christensen es el director del Centro de Innovación Empresarial de Harvard. Este centro, que es un think tank realmente, es el centro que más dinero recibe de la universidad, más que en la Facultad de Derecho, más que en la Facultad de la Escuela de Gobierno del G.F. Kennedy, más que el mismo Centro de Competitividad de Porter, porque ellos invierten casi el 30% de todas sus ganancias y de sus ingresos, inclusive en este centro de investigación. Este hombre, Christensen, hoy por hoy, a nivel mundial, es considerado el estado del arte en temas de innovación en la gestión empresarial, y no de las grandes corporaciones mundiales. Su obsesión, por ejemplo, es el desarrollo de las pymes, porque él dice que la competitividad no puede ser las 20 o 50 o 100 grandes empresas de un país ocupando un ranking internacional grande, sino cómo hacemos para que muchas más pequeñas o medianas puedan tener un espectro internacional, y tiene ejemplos extraordinarios de innovación en la India, repito, en Singapur, donde ese ha sido el hecho. Entonces, queremos traerlo para que los conozcan, los aprovechemos, pero también para disparar una conversación en Colombia un poco más seria. Y háblenos un poco más de los otros. Siemens, bueno, no, pues en el caso de Paul Saffo, le mencionaba, este señor es considerado a nivel mundial, después de Bill Gates, quizás el líder más influyente en temas de tecnología y de ciencia. Dirige esta comisión de ciencia y tecnología de Stanford, y a partir de ahí crear una cosa que se llama el Institute for the Future, en los que ellos ya hoy por hoy pueden demostrarle al mundo cómo será la tecnología de los próximos 5 años, de los próximos 8 años, y cómo el uso de la tecnología impacta, y de la ciencia, inclusive de la biotecnología particularmente, impacta y de qué manera la transformación social de un país. En concreto, Paul Saffo nos manifiesta y nos enseña cómo el acceso al mundo de las telecomunicaciones y de la conectividad por parte de la población menos privilegiada o más necesitada va a hacer que precisamente ese sea el disparador de una evolución social. Entonces nos parece que es un hombre que es bien interesante oírlo. El caso de Malcolm Gladwell también ha tenido una resonancia mundial impresionante, un hombre que durante muchos años se lo dedicó al estudio del liderazgo de los grandes presidentes de empresas y presidentes de países en el mundo, pero se dedicó a estudiar qué es lo que hacen estos líderes para generar verdaderas transformaciones sociales. Y comparado esto con la biología, encontró que hay fenómenos que generan un virus, una epidemia. Entonces se dedica a estudiar estos fenómenos y encuentra que sí hay unas características comunes en estos líderes que disparan procesos evolutivos, transformativos o revolucionarios, en el buen sentido de la palabra, extraordinarios. Y él pone varios ejemplos en el mundo, el caso de India, de cómo un país que venía en una debacle de pronto encuentra una ventaja competitiva precisamente en temas de biotecnología o de tecnología, y encuentra ahí un nicho, y ahí coincidencialmente en alguna forma empiezan todos a entender que es un ejemplo extraordinario y genera una transformación en un país que necesitaba en forma extraordinaria ese giro. Pone ejemplos fundamentales a nivel empresarial, tiene 3 o 4 o 5 ejemplos en sus libros que nos enseñan bastante. Inclusive en su último libro, Tipping Point, muestra cómo la intuición, en el libro en Colombia se llama Inteligencia Intuitiva, juega un papel fundamental en las decisiones de estos líderes políticos o empresariales que quisieron hacer una transformación, llenos de data, llenos de análisis, pero oyendo su voz interior deciden
tomar una decisión o generar un proceso interesante. Está muy bien documentado científicamente Gladwell, no es simplemente un, entre comillas, palabrero. Sergio Siman, un hombre extraordinariamente agudo, de lejos el padre de lo que llamaríamos el mercadeo moderno, el branding, lo demostró durante más de 15 años en Coca-Cola, a la cabeza de un momento muy difícil cuando entra Pepsi. Entonces su experiencia a nivel empresarial es muy grande y también nos va a deleitar mucho con sus ejemplos. Los empresarios que quisieran oírlos a ellos, ¿dónde los encontrarían? ¿Cómo hace uno para reunir a los 5 en unas conferencias? ¿Tiene que contar con un líder como Gustavo Mutis para que los invite o puede hacer el recorrido en Harvard o en una conferencia en Nueva York? ¿Cómo hace? Pues a nivel mundial existe hoy por hoy una, llamaríamos una especie de mercado con mucho éxito de otras empresas que pretenden reunir a personas como estas u otros en grandes conferencias, y indudablemente las personas que quisieran acercarse a ellos en Stanford, en Harvard, indudablemente tienen acceso. La diferencia nuestra, o quizás el valor agregado que nosotros queremos dar, es que precisamente no es una conferencia. Nos gusta decir que no estamos en el negocio de la pasarela intelectual, por llamarlo así, porque lo que nos importa a nosotros es el diálogo local. Lo que nos importa a nosotros, honestamente, es una buena disculpa tener a estas 5 personas acá, pero lo que nos interesa es que se dispare esa conversación que hoy por hoy es un hecho con los grandes líderes empresariales, políticos y académicos de Colombia. En estos 3 días tenemos más de 20, 25 líderes que van a participar activamente con ellos, y ese es el contenido. Un empresario puede inclusive chequear una página web de ellos y encuentra artículos y los puede estudiar, y ahí están sus libros abiertos a quien quiera comprarlos. O sea, no lo estratégico no es eso, lo estratégico es lo que podamos nosotros intentar analizar para el caso colombiano, Ramón. Miremos al 2005, ¿qué le dejó Clinton a Colombia o Porter? ¿Cuál es el balance que hace un año después de ese evento que fue tan importante en el país? Pues en el caso del presidente Clinton podemos tal vez presenciar algo que puede ser intangible en un momento dado, pero que para mí y para los colombianos puede tener mucho valor, y es generación de confianza. Porque mucha gente se quejó, inclusive no les falta razón, que el contenido y las propuestas de Clinton no eran nada nuevo ni que nos dijo nada extraordinario. De hecho, no esperábamos que fuera así. Lo que sí esperábamos primero era su visita a Colombia, que de hecho marca un hito importante, que se puede venir a Bogotá y caminar en las calles y reunirse con 2.000 empresarios. Pero lo más importante es que va generando una red invisible, como una especie de consenso entre los colombianos respecto a que podemos pensar en grande, a que nos atrevemos a negociar a fondo el TLC. Los comentarios del TLC de él fueron profundos, a mi modo de ver, prudentes, pero lo más importante en el caso de Clinton yo señalaría es la generación de mayor confianza, no solo entre nosotros mismos, sino lo que es más importante a nivel internacional. Cuando ya él hoy por hoy, a nivel de Davos, en el Foro Económico Mundial, dice que de los países emergentes que más hay que ponerle atención a nivel mundial está Colombia, ya nomás con eso valió la pena. En el caso de Porter... En el caso de Porter ya lo vemos apenas volvamos de comerciales, después de esta excelente introducción a Expogestión 2006 que está haciendo Gustavo Mutis. Ya volvemos. Conversamos con Gustavo Mutis, gestor de Expogestión 2006, sobre los aportes que el año pasado hicieron Clinton y Porter a los empresarios y a Colombia en general. Nos faltaba Porter. ¿Qué le aportó después de un año Porter a Colombia? Bastante y muy concreto. Si bien en el caso de Clinton podía ser más intangible, en el caso de Porter fue muy concreto, y creo que se generaron 2 autopistas bien interesantes en las cuales el país está transitando. Una en el sector gobierno y en el Congreso de la República. Se generó de nuevo un gran acuerdo del gobierno de incluir el tema de competitividad como prioritario dentro de su agenda nacional, y es así como recientemente el presidente de la República
le mostró al país el resultado de ese ejercicio, que fue la creación del Consejo Nacional de Competitividad, que es un esfuerzo muy interesante del gobierno de unir los diversos ministerios, Planeación Nacional, el Consejero de Competitividad, para presentarle al país en poco tiempo una agenda nacional de competitividad. Paralelo con eso, el sector privado también se organizó, y a raíz de Porter se constituyó lo que se llama el Consejo Privado de Competitividad, en el cual tienen asiento los 15, 20 principales empresarios de este país, de la grande, pequeña y mediana industria, no solamente los grandes empresarios, quienes en conjunto con los más importantes gremios, la ANDI, Confecámaras, etcétera, están logrando con información de las regiones, de la agenda interna, no solamente de un proceso académico, y en conjunto con la universidad, están logrando una propuesta para mostrarle al país en algún tiempo, ojalá breve, cuáles serían los ejes estratégicos de la competitividad, cómo podemos hacer algunas alianzas entre el sector público y el sector privado para definir unos temas de fondo en la competitividad. En concreto, Porter generó una nueva alianza entre el sector público y el sector privado, y ahora el Congreso, quienes estamos observando con algún cuidado lo que está pasando en el Congreso, vemos que ya en la agenda del Congreso se empiezan a discutir los temas de competitividad, de ciencia, de tecnología, de educación, que obviamente van de la mano con esto. Tarde, pero arranca el tema en el país, ¿tarde o no? Hemos hecho esfuerzos, yo sí creo que el país en eso ha tenido en gobiernos y líderes empresariales anteriores unos esfuerzos muy grandes, las regiones vienen estudiando esto con seriedad, yo creo que gobiernos anteriores han presentado al país propuestas serias. Lo que pasa es que nos hace falta un poco más de capacidad para generar entre nosotros mismos acuerdos. A veces somos no solo muy cortoplacistas, sino muy egoístas, quizás por nuestras necesidades de supervivencia a nivel empresarial o a nivel político, pero solamente podremos generar una agenda nacional cuando entre todos colectivamente pensemos en 2 o 3 ejes centrales. Y usted mencionó al principio que se iba a hacer el ejercicio de Océano Azul en Colombia, con el caso colombiano. Pues eso es lo que pretendemos con la venida del señor Kim a Colombia. Él fue un líder muy importante para el caso de Singapur y para el caso de Corea, además de ser un líder empresarial importante. Y aquí va a estar acompañado de Francisco Díaz, presidente del Grupo Corona, de Alfredo Carvajal, presidente del Grupo Carvajal, de Santiago Montenegro, exdirector de planeación, de Luis Gallo, Alejandro Santos, para entre todos, junto con personas que nos vienen respaldando de la academia, de la Universidad de los Andes y de ICESI, intentar definir cuál sería una estrategia de Océano Azul para Colombia. ¿Qué sería aquella estrategia que nos diferencie y nos genere ventajas competitivas? Es la pregunta que tenemos para el profesor Kim. Y él estará con nosotros un día completo, en el foro en la mañana con el público asistente y en la tarde con el Consejo Privado de Competitividad, con líderes gremiales intentando hilvanar algunas ideas, Ramón. Gustavo, ¿cómo se financia la traída de todos estos personajes? ¿Quién pone la cantidad de plata que hay que poner para traer a todos estos figuras? Pues aquí hemos contado indudablemente no solo con la generosidad del sector empresarial, Ramón, quienes en este tipo de ejercicios hacen esfuerzos grandes económicos. Tenemos 4 o 5 grupos muy importantes vinculados con este tema, el Grupo Bolívar, la gente los líderes de todo el Grupo Corona, las personas vinculadas al Grupo Social, particularmente Colmena, personas de empresas inclusive multinacionales como Nokia, Red Asís, que es una empresa colombiana muy importante, en fin. Entre todos, lo que estamos buscando no es solamente financiarlo, porque obviamente ese es algún reto, pero lo más importante de este sector empresarial es el compromiso para que algo suceda con estas cosas, para que los debates tengan contenido, inclusive con el aporte muy importante de las universidades, particularmente señalo la Universidad de los Andes, quienes nos apoyan y de qué manera para que esto tenga una pedagogía. Ahora, los medios juegan un papel muy importante aquí. Sin el apoyo, valga la cuña, del Grupo Semana, del Grupo Caracol, quienes le están mostrando al país no solo la necesidad de asistir a estos foros, sino la necesidad de leer posteriormente las conclusiones que sirvan de medios para que los jóvenes universitarios, para que los microempresarios, tenemos todos los videos grabados de los últimos 3 años de Expogestión,
quienes con el apoyo de Semana y Caracol son distribuidos a diversos rincones del país. Esperamos que ahí eso fructifique algún día. Usted lleva ya varios años en este esfuerzo. ¿Siente que hay una evolución? Yo realmente creo que sí. Los indicadores del país así lo demuestran. ¿O va ganando la pasarela intelectual? Yo no compararía esto con otras personas, digamos, que llamaríamos de la competencia que hacen este mismo de foros. Entre todos estamos haciendo un esfuerzo grande para generarle un valor agregado al país. Yo sí creo que algo está pasando, no solamente es posible que haya una proliferación grande de foros, algunos muy buenos, otros de pronto no tanto, pero en la gran mayoría son gente muy seria que quiere aportarle algo al país. Lo importante de esto no es que nos dejen la responsabilidad a quienes organizamos esto, sino que cada empresario que participa, cada líder, digamos, político que participa, pueda implementar esto en su vida real, y eso ya no lo podemos acompañar nosotros, lo impulsamos y lo promovemos, pero es responsabilidad de cada empresario hacerlo real, y ahí estamos nosotros apostando. Ya continuamos otra vez con Gustavo Mutis después de este breve corte comerciales. El gran foro de la competitividad que se realiza la semana entrante en Bogotá, con 5 grandes invitados y con los empresarios más importantes del país. Creo que no los mencionó todos, se le quedaron algunos en el tintero y se puede quedar incompleto la audiencia si no sabe quién va. Sí, son foros organizados alrededor de cada uno de ellos, y en esos debates liderados por el Consejo Privado de Competitividad en cabeza de José Alejandro Cortés y de Francisco Díaz, pero vamos a tener, por ejemplo, con Malcolm Gladwell, vamos a tener a Mauricio Cárdenas, director de Fedesarrollo, a Antonio Celia, presidente de Promigas y presidente de la Junta de la ANDI, a Jackie Goldstein, presidente del Grupo Sanford, y a Ramón de la Torre, en un gran debate moderado por Luis Carlos Villegas de la ANDI. Vamos a tener, en el caso de Kim, ya mencioné los líderes empresariales que nos van a acompañar en ese foro. En el foro con Christensen, en el tema de innovación, contamos con la grata presencia de Francisco Piedrahita, rector de la Universidad de ICESI, con Adriana Bernal, que es la presidenta de Redacis, un caso bien interesante de innovación y de servicio para nuestro país, a Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Comercio de Cali, que entre otras aprovecho para mencionar las cámaras de comercio y confecámaras a nivel regional en Bucaramanga, en Cali, en Medellín, en Bogotá, vienen haciendo desde hace años, ni muchísimo menos solo con la presencia de Porter o de Expogestión, vienen haciendo esfuerzos serios sobre temas de competitividad que nos van a servir para esta discusión. También tenemos ahí a Arturo Calle, que tiene mucho que decirle a los colombianos en temas de innovación empresarial. El tema de tecnología y competitividad nos va a acompañar la actual ministra de Comunicaciones, María de Rosario Guerra, que venía de ser directora de Colciencias, sí. También César Castro, director de Nokia, y Juan Alberto González de Microsoft, con una ventaja adicional que es la presencia del Congreso en cabeza de Marta Lucía Ramírez, quien está promocionando una ley de ciencia, tecnología y competitividad en Colombia. Y en el caso de Sergio Siman de Marcas también tendremos la presencia de Julián Jaramillo de ProExport y de Jaime Bueno Miranda, presidente. Julián Jaramillo Alpina. El presidente de Alpina, que es un ejemplo extraordinario también de mercadeo de marcas y de una empresa apetecida por los colombianos precisamente por el tipo de salud y bienestar que generan. ¿Qué espera que pase después del foro? Se hace el ejercicio, por ejemplo, de Océano Azul y el Consejo de Competitividad Privado retoma las conclusiones y avanza y le hace un seguimiento. Sí, esperamos que tanto el Consejo Privado como el Consejo Nacional, el Alto Gobierno, como la Academia, e indudablemente el Congreso, podamos empezar a concluir. Llevamos varios años de debates y de diagnósticos, a veces sentimos que estamos más que años. Como 2 siglos. A veces pensamos que estamos en parálisis análisis, como diría alguien, pero yo creo que llegó el momento de aterrizar y de afinar. Nosotros no pretendemos grandes transformaciones en corto plazo, pretendemos ir haciendo algunos aportes medibles y concretos en temas de competitividad que nos generen un ciclo evolutivo importante. Nos sentiríamos muy felices, muy orgullosos, habiendo hecho la tarea, si de todo este esfuerzo solamente los colombianos, empresarios y alto gobierno se pusieran de acuerdo en 1 o 2 temas de fondo. Seguramente eso nos va a generar mayor eficiencia en el proceso más adelante.
¿Qué más quiere agregar, Gustavo? Porque se nos acaba el tiempo. No, pues agradecerle a usted su entrevista, pero sobre todo sugerirle a los empresarios grandes, medianos, pero sobre todo pequeños, que aprovechen esta oportunidad grande de poder participar en un foro que a nivel mundial seguramente quisiéramos asistir, pero que ya lo tenemos en Colombia y que nos va a servir para aumentar la competitividad. Pero eso es un buen punto. Si uno quisiera hacerse un recorrido por el mundo para ver a estos personajes, ¿cuánto le vale, por ejemplo? Ir a Nueva York a un foro de estos, el solo tiquete para entrar al foro 2 días vale aproximadamente $3.000. Aquí nosotros... Solo el tiquete de entrada, no el tiquete aéreo. Solo tiquete de entrada, sin tiquete aéreo y pasaje puede valer entre $2.000 y $3.000 aproximadamente. Nosotros tenemos aquí un precio de menos de $500, precisamente buscando beneficiar al mayor número de colombianos posible. Nos falta América Latina. ¿Quién viene, Gustavo? 3 casos muy importantes. El director del Centro de Competitividad, director y creador, fundador del Centro de Competitividad de Chile, ejemplo mundial. El director del Centro de Competitividad para todo Centroamérica, con sede en Costa Rica, director del INCAE, y viene un caso brasilero muy importante de estrategia de Océano Azul. Todo este proceso va a estar facilitado por Eugenio Marulanda, presidente de Confecámaras, para que también podamos mirar experiencias regionales importantes y útiles. Se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias, Gustavo. Es un gran esfuerzo el que se hace para traerle, el que hace usted para traerle a los colombianos y a los empresarios el gran foro de la competitividad que se realizará la semana entrante. Felicitaciones y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa.